Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Acapulco, Unidad Académica del Valle de Ocotito. Somos el equipo número 5, el cual está conformado por su servidor, Livni Madian Chinonava, Hernández Dircio Alexander, Lorenzo Cruz Luis Enrique, Martínez Jacinto José Manuel, Palma Vélez Miguel y Trejo Valenzo Galdino Tadeo. El tema el cual les presentaremos el día de hoy es medición de variables eléctricas. Medición de variables eléctricas. Se entiende por medición de un sistema eléctrico a la operación de un conjunto de diferentes aparatos conectados a los secundarios de los transformadores de instrumentos de corriente y potencial, que miden las magnitudes de los diferentes parámetros eléctricos de las instalaciones de alta y baja tensión. Corriente directa CD y corriente alterna CA. La corriente directa CD siempre fluye en la misma dirección que un circuito eléctrico. Los electrones fluyen continuamente en un circuito de la terminal negativo de la batería al terminal positivo, incluso cuando ninguna corriente está atravesando el conductor. Los electrones en el alambre están moviendo velocidades de hasta 600 millas, 1000 kilómetros por segundo, pero en direcciones al azar porque el alambre tiene una temperatura finita, puesto que un electrón se está moviendo hacia atrás en el conductor al mismo tiempo que otro se está moviendo hacia adelante. Ninguna carga se transporta a lo largo del circuito. Si se conecta una batería a los extremos del alambre, los electrones son forzados a lo largo del conductor en la misma dirección. La velocidad de los electrones a lo largo del conductor es menor a la 1 pulgada, pocos milímetros por segundo, de manera que un electrón en específico tarda a lo largo de tiempo en el alrededor del circuito. Hay tantos electrones que todos están continuamente chocando entre sí como fichas de dominó. Hay un cambio neto de cargas eléctricas alrededor del circuito que puede llegar a alcanzar la velocidad de la luz. Sin embargo, los tomacorrientes en nuestros hogares proporcionan corriente alterna CA. Los electrones en el alambre cambian en dirección 60 veces por segundo. A los dispositivos eléctricos que usamos no les importa que la dirección esté en movimiento de los electrones, puestos que la misma cantidad de corriente atraviesan un circuito sin importar la dirección de la corriente. Las redes de distribución de energía eléctrica que llevan electricidad a nuestros hogares se diseñaron para manejar corriente alterna. Las tormentas eléctricas o el clima espacial pueden causar flujos de electricidad continua en la red, puesto que la red fue diseñada para que usara electricidad CA y no electricidad CD. La corriente directa inducida por estos estados del mismo espacial pueden dañar o destruir ciertos equipos como los transformadores de voltaje. Instrumentos de medición de corrientes. Se denominan instrumentos de medición eléctricas a todos los dispositivos que se utilizan para medir las magnitudes eléctricas y asegurar así un buen funcionamiento de las instalaciones y máquinas eléctricas. La mayoría son aparatos portátiles de mano y se utilizan para el montaje. Hay otros instrumentos que son conversores de medida y otros motores de ayuda a la medición, el análisis y la revisión. Instrumentos de medida. Se denominan instrumentos de medidas eléctricas a todos los dispositivos que se utilizan para medir las magnitudes eléctricas y asegurar así el buen funcionamiento de las instalaciones y máquinas eléctricas. Galvanómetro. Los galvanómetros son aparatos que se emplean para indicar el paso de corriente eléctrica por un circuito y para la medida precisa de su intensidad. Suelen estar basados en los efectos magnéticos o térmicos causados por el paso de la corriente. En un galvanómetro de imán móvil, la aguja indicadora está asociada a un imán que se encuentra situado en el interior de una bobina, por la que circula la corriente que tratamos de medir y crea un campo magnético que, dependiendo del sentido de la misma, produce una atracción o repulsión del imán. Un voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos de un circuito eléctrico, cerrado pero a la vez abierto en los polos. Los voltímetros se clasifican por su funcionamiento mecánico, siendo en todos los casos el mismo instrumento. Un amperímetro es un instrumento que sirve para medir la intensidad de corriente que está circulando en un circuito eléctrico. Es un diseño original. Los amperímetros están constituidos en esencia por un galvanómetro cuya escala ha sido graduada en amperios. En la actualidad, los amperios utilizan un conversor analógico digital para la medida de la caída de tensión sobre un resistor, por lo que circula la corriente a medir. Un ómetro u ohmímetro es un instrumento que su diseño se compone de una pequeña batería para aplicar un voltaje a la resistencia
bajo medida para luego, mediante un galvanómetro, medir la corriente que circula a través de la resistencia. Un multímetro, también denominado polímetro o tester, es un instrumento eléctrico portátil capaz de medir directamente magnitudes eléctricas activas, como corrientes y potenciales, o pasivas, como resistencias y capacidades, entre otras. Las medidas pueden realizarse para corriente continua y alterna, y en varios márgenes de medida cada una. Los hay analógicos y posteriormente se han introducido los digitales, cuya función es la misma, con alguna variante añadida. Osciloscopio. Se denomina osciloscopio a un instrumento de medición electrónico para representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo, que permiten visualizar fenómenos transisores, así como formas de ondas en circuitos eléctricos y electrónicos. Mediante su análisis se puede diagnosticar con facilidad cuáles son los problemas fundamentales del funcionamiento de un determinado circuito. Analizador de espectro es un equipo de medición electrónica que permite visualizar en una pantalla componentes espectrales de las señales presentes en entrada y de orden suele presentarse en una escala logarítmica. Continuamos con monitores de energía. Son medidores en tiempo real de distintos parámetros eléctricos. Permiten tener la lectura instantánea de magnitudes como intensidad de corriente por fase, tensiones de fase y tensiones de línea, distintos valores de potencias eléctricas, factores de potencia, frecuencia, etc. Bien, son instrumentos para mediciones eléctricas integrales que ayudan a controlar el consumo de electricidad de cada aparato, diseñado para que puedan conocerse fácilmente parámetros eléctricos, facilitando la detección de fallas y optimizando el consumo eléctrico.